Hola, me llamo Cristian y junto con unos amigos hemos decidido empezar a subir video reseñas con la intención de, básicamente, presumir mentiras, con la intención de generar un pensamiento crítico, aprovechar ese tiempo para discernir la información que llega a través de los medios, que no seamos simples receptores y más bien nos enfoquemos en juzgar la información y después generar conocimiento. Y en ese orden de ideas yo escogí un libro de un autor bastante enorme, Michel Foucault. El libro en particular se llama El Poder, una bestia magnífica. Aunque no voy a reseñar todo el libro porque no me alcanzaría en 10 minutos, quiero reseñar uno en particular que se llama La política de la salud en el siglo XVIII. Dos aclaraciones antes de empezar, súper rápido. Uy, qué mierda mía. Dos aclaraciones antes de empezar el video. Bueno, ya lo empecé, antes de iniciar con la ensayo. El primero, no sé editar. Sí, creo que mis papás son TikTokers porque no sé editar. Posiblemente después aprenda. Y el segundo es que autores como Foucault generan, eh, bueno, ciertas reacciones. Porque en el adagio popular he escuchado que Michel Foucault, claro, aborda el poder, bla, bla, pero la gente no va más allá de vigilar y castigar. Y sí, el tipo era un homosexual, sadomasoquista que le gustan las orgías, pero él tiene más escritos que el panóptico. De hecho, Edgardo Castro, qué puta mierda de nombre. Edgardo Castro, el tipo que hace este video, este libro, perdón, dice que después de la muerte de Foucault se recopila datos, discursos y escritos que son casi el mismo tamaño de todos los libros que él publicó en vida. Entonces no es una excusa, solo que hace con el panóptico, hay que ir más allá. Y ya abordando el texto, la política de la salud en el siglo XVIII. Inicia con un dilema o con una pregunta que le plantea al lector y es, ¿qué surge primero? Una, eh, una idea general de salud que poco a poco y gradualmente se vuelve privada, o más bien un médico en una casa particular empieza a curar y poco a poco, paulatinamente se vuelve algo estatal. Y él dice que la mejor forma de afrontar, o bueno, la que él elige para afrontar esta inquietud es dirigirse a la profesionalización del médico como tal. Y ese es el punto con el cual va a abordar esta conversación. Entonces el contexto es que en el siglo XVIII, que pues ha acompañado los cambios económicos y políticos, el siglo de las luces, en el ámbito de la salud, los médicos eran considerados por la plebe, perdón, al mismo nivel que, bueno, incluso también por las grandes esferas. Era, es decir, un homeópata, un médico, alguien que leía el tarot, no sé, todos estaban considerados al mismo nivel, no había una autoridad por encima, una autoridad que positivamente dijera cuál fuese mejor. Y en el siglo XVIII el método científico permite que la medicina, que las ciencias médicas destaquen por encima de las otras. ¿Por qué? Porque hay una rigurosidad en la información y en los métodos que se aplicaban. Entonces no se podía comparar. Y bueno, quiero también extrapolar eso a la época actual, ¿no? Por ejemplo, los anti-vaxxers, ¿dónde están? No los escucho. Bueno, siguiendo esto, en el siglo XVIII se dan cambios en el ámbito médico a nivel cuantitativo y cualitativo. Cuantitativo, empiezan a generarse más eh, establecimientos que ofrecen asistencialismo, porque en ese momento no se consideraba la salud como tal, sino más bien un asistencialismo que se le daba a ciertas esferas de la sociedad. Y a nivel cualitativo, ya lo mencioné, básicamente el método científico ofreció más rigurosidad. Y entonces se gesta algo que se llama una política de salud. ¿Qué es eso? Se puede, bueno, más que definirla, voy a dar tres parámetros para intentar definirla, porque es muy complejo. Bueno, la primera es una sistematización, es decir, se va a recopilar información, datos que permitan generar, por ejemplo, índices de mortalidad, de natalidad, y que se conozca lo que es la población. Y un dato curioso es que hasta este momento el término población no existía en un sentido amplio. Básicamente se consideran unidades completamente apartes. En este momento ya surgen las naciones y empieza a considerarse a la población como una masa. En segundo lugar, una normatividad descriptiva, es decir, los médicos, los protomédicos, porque aún no lo son,
van a empezar a tener un poco más de preponderancia en el panorama político y a través de, pues, del poder van a sugerir, recomendar cómo debería ser el estilo de vida de las personas. Y les recomiendo que no miren esto desde ningún sesgo, que traten de entenderlo desde la imparcialidad de los hechos. Es decir, ¿a qué me refiero? La gente podría pensar que esto es autoritarista y déspota, pero básicamente le recomendaban a analfabetas que se bañaran y tuvieran una higiene. Y bueno, tampoco quiero darle un juicio de valor yo. Básicamente el ámbito médico tuvo más relevancia a partir de la sistematización de los datos. Y en tercer lugar, hay un inicio de una institucionalidad. Es decir, ya empieza a verse la salud como parte del ámbito político y económico. Empezaba a verse como una institución propiamente dicha. Un dato súper rápido, hasta ese momento las fundaciones, bien sea organizaciones religiosas o laicas, eran las que se encargaban del asistencialismo de ciertos nichos sociales. Sin embargo, no era eficiente, y eso es lo que se plantea en el siglo XVIII. ¿Qué tan eficiente resulta una fundación que realmente no está curando a nadie, sino solo va a tratar de darle métodos paliativos y no se enfoca en la enfermedad, sino que se enfoca en ciertos ámbitos, por ejemplo, los huérfanos, las viudas, los minusválidos, y básicamente era un peso muerto para la sociedad en sí. Eso espero que lo comprendan, que lo dice Foucault, yo no... Perdón, eso ya se puede malinterpretar. Uy, qué mierda. Bueno, básicamente esta es una cita mágica. Dice, tengo que citarla. Se buscó acoplar la pobreza al aparato productivo o al menos hacer menos ligera la carga para la sociedad. Se plantea la relación entre enfermedad y producción. Y como ya estábamos unos años posteriores a la revolución industrial, el aparato económico necesitaba nutrirse de un capital humano. Entonces, pues lo más objetivo era que nos preocupáramos por los trabajadores que iban a engrosar las listas de esas fábricas. Y repito, objetividad, imparcialidad, no, Foucault no está siendo facho, solo está dando su punto de vista basado en datos. Listo. Básicamente la política social, la política de salud es igual al bienestar social. Entonces era el objetivo del poder público, del poder político, el bienestar social. Y ya van 8 minutos, tengo 3 minutos. Bueno, dos puntos importantes. El eje de la política de salud se fundaba en dos cuestiones. La primera, una nueva economía de la existencia. Repito, se replanteó qué tan efectivo eran las fundaciones y más bien se buscó tratar a la enfermedad como tal, y entonces se crearon establecimientos que más adelante vamos a denominar las clínicas. Y en segundo lugar, una gestación del cuerpo social en su materialidad, o en palabras menos oscuras, se dio una noción de lo que era salud y su antónimo, enfermedad. Entonces se empezaron a hacer sugerencias de la alimentación, la vivienda en la cual vivían las personas, qué tan aireados debían ser los cuartos para evitar que los miasmas se reprodujeran. Perdón. Muy importante, surge una línea de documentación médica. Repito, es como que en ese momento era el trending topic, la medicina, la salud, la higiene. Entonces empezaron a generarse una gran cantidad de papers que publicaban, y bueno, esto engrosaba las listas y hacía que la medicina tuviera más preponderancia. Y bueno, creo que me alargué muchísimo. Para resumir estos puntos de el ensayo de Foucault, la medicina empieza a considerarse entonces como una técnica general de salud. Y otra cosa muy importante, el médico empezó a tener preponderancia, y esto es muy importante, por eso me acerco de manera dramática, no tanto por sus habilidades terapéuticas, sino más bien por su capacidad para generar higiene, por su papel higienista, perdón. Básicamente, la importancia del médico era que nos dijera cómo teníamos que vivir diariamente, más no que con sus manos nos hiciera algo en el cuerpo. Y eso es muy importante. Por ejemplo, y un dato curioso que no puedo dejar de decir es, en Estados Unidos en el 2012, una organización de salud del país determinó que si la gente comiera 6 tazas de verduras
o frutas más a la semana, solo 6 tazas, se reducirían en $2 billones ingleses, en inglés no billion, no billón, el coste de salud médico en Estados Unidos. Si se comieran 6 tazas más de... Pero eso ya no tiene nada que ver acá, entonces perdónenme, solo quería decirlo. Súper importante, para concluir lo que dice Foucault, es habla de los peligros y la utilidad del hospital, ¿sí? En primer lugar, da una visión antigua del hospital. Esos primeros centros donde ofrecían existencialismo eran bastante lúgubres y, bueno, dejaban mucho que desear. Realmente él aducía que más bien se replicaba la enfermedad y no se evitaba que se transmitiera, es todo lo contrario, era un foco de enfermedades. Dato súper curioso es que a partir de esa época el Estado entonces va a generar algo con ciertas políticas y es el año rural. Entonces los médicos, para poder hacerlo, tenían que primero ofrecer un año de sus servicios e ir a las pequeñas ciudades, porque obviamente todos los médicos querían ir a las grandes capitales. Entonces se les aducía, se les sugería, persuadía, coaccionativamente, bueno, en fin, para cumplir una labor social. Y bueno, esto aún permanece hoy por hoy. Algo muy importante es que el hospital se lo vio no solamente como un sitio donde eran los enfermos, sino también donde los individuos que estudiaban las ciencias médicas pudieran aprender y pudieran estudiar para posteriormente ofrecer un servicio. Lo importante de esto es que los hospitales no se saturaban porque se buscaba que en la medida de lo posible la gente se aliviara en sus casas, es decir, no, por ejemplo, acá funciona algo que se llama la triaje y muchas personas mienten cuando van aduciendo que están muy enfermas, quizás porque no se les ha educado para entender que es sí una emergencia, una urgencia y que no. Los hospitales resultaba que están muy saturados la mayor parte del tiempo. Y básicamente en Francia en particular, en el Reino Unido, se estableció una política que le enseñara a las personas, y bueno, también para economizar, que se les enseñara en su casa, eh, primero, la prevención, que es lo más importante, y segundo, en la medida de qué tan grave era la enfermedad, que en la casa fuese tratado. Y bueno, para finalizar, quiero citar el último párrafo del texto, porque me parece bastante preponderante. Dice: la reforma de los hospitales, y más en particular los proyectos para su reorganización arquitectónica, institucional y técnica, debieron su importancia en el siglo XVIII a ese conjunto de problemas que ponen en juego el espacio urbano, la masa de la población con sus características biológicas, la célula familiar densa y el cuerpo de los individuos. O en otras palabras, fueron los problemas que empezaron a surgir en ese momento histórico lo que llevó a las instituciones a cambiar. En otras palabras, lo más probable es que después de todo lo que está pasando en estos días vayan a haber cambios estructurales. Más allá de darle un juicio de valor si sean positivos o negativos, la pregunta es ¿qué creen que va a pasar? Y bueno, en segundo lugar hay una pequeña discurso que da, y quiero resaltar 2 ideas porque ya me demoré mucho. 2 ideas que da el homosexual de Foucault, y es que la medicina, ya no en el siglo XVIII, sino en su época, 1960 más o menos está escrito, sí, 1972. Básicamente, Michel Foucault aduce que el motor médico ya se había privatizado, que ya las políticas de salud pública no eran tan públicas como parecen, o bueno, no eran para la población en general, sino que ya se había privatizado y se veía al enfermo como un cliente. Y eso es muy importante a tener en cuenta en cualquier discusión que se llegue a tener sobre lo que sea. Algo muy importante que cita Foucault es 2 cosas. Primero, que las ciencias médicas terminan siendo otro de los instrumentos del poder para que él mismo se detente, ¿no? Entonces, si la moral es atacada, ¿quién va a ser la primera en salir a defenderla si no la ciencia médica?
¿Y por qué quiero citar esto? Básicamente porque en las cuestiones, por ejemplo, como el aborto, la ciencia médica conservadora y rígida siempre va a hablar de la muerte del feto. Ya me extrapolé muchísimo la discusión, solo quería plantear eso, ya no, perdón, no hay juicio de valor. En tercer lugar, que la medicina tiene una función jurídica, después de todo. Y quiero citar el caso de Dylan, el tipo que murió en Bogotá el año pasado, en una protesta, y es que cuando la encargada de medicina legal que aduce que Dylan fue asesinado, eso generó mucha polémica, porque la ciencia médica tiene mucha autoridad, y si alguien, un médico decía que él fue asesinado, pues las personas iban a pensarlo. Luego, por eso es que el ataque que se hizo contra esta funcionaria fue grande, fue colosal, por eso mismo, porque no podían permitir que la ciencia médica, uno de los baluartes de la sociedad occidental, dijera eso. Y por último lugar, la medicina también tiene mucha preponderancia en el sentido de, por ejemplo, miren a el payaso de Manuel Elgin, perdón por lo que estoy diciendo, suena muy irreverente y alguien que quería un joven, pero en términos pragmáticos y objetivos, Manuel Elkin Patarroyo no es quien la gente cree que es. Básicamente, la vacuna que regaló, bueno, que alguien me muestre cuántas personas se han salvado por ella. Básicamente, recopilé información de varios autores colombianos que aducen que el tipo es un payaso completamente. Pero miren la importancia que tiene un personaje de estos al, momento, al nivel que el presidente de la República hace que se sienta al lado suyo y les diga a las personas, no tengan miedo, todo lo tenemos controlado, háganos caso a nosotros, tenemos la autoridad. Eh, sí, la tesis principal de estos textos es que la medicina tiene mucha preponderancia en el entorno económico y político mundial. Y en segundo lugar, ella es una idea mía, es no formen juicios de valor, simplemente digieran la idea y a partir de ahí generen un conocimiento. Y me alargué muchísimo. Y bueno, también me gustaría retar a algunas personas a hacer este video. En particular me gustaría retar a Carlos Felipe Parra, concejal de Bucaramanga, y quiero que haga este video porque no me respondió por WhatsApp, pero entonces voy a presionarlo por acá. En segundo lugar, me gustaría retar a Alejandro Alvarado, que me gustaría muchísimo escuchar su reseña de alguno de sus textos. Y me gustaría mucho retar a Bill Gates, pero no creo que vea este video, entonces creo que con ellos dos es suficiente.